En este video resolveremos este problema que dice de la siguiente manera. El compuesto 1,3,5-tricloro-2,4,6-trifluorobenceno es un intermediario en la conversión de hexaclorobenceno a hexafluorobenceno. Las propiedades termodinámicas de dicho compuesto han sido examinadas midiendo su capacidad calorífica en un amplio rango de temperaturas, de acuerdo a Andon y colaboradores en 1973. Algunos de esos datos se muestran a continuación. Calcular la entropía absoluta del 1,3,5-tricloro-2,4,6-trifluorobenceno a partir de los datos mostrados. Y nos muestran estos datos de la temperatura y la capacidad calorífica a dicha temperatura. La capacidad calorífica es un dato termodinámico que es relativamente fácil de medir en el laboratorio. Y resulta que esta capacidad calorífica a los científicos les ayuda a determinar un parámetro muy importante que se conoce como la entropía absoluta. Esa entropía absoluta nosotros la vamos a utilizar después, va a aparecer tabulada y la vamos a utilizar, por ejemplo, para determinar los cambios en la entropía de reacción. Vamos a partir para resolver este problema, vamos a partir de la definición de la entropía. Y vamos a ver, bueno, hemos visto que la definición de la entropía sí es el calor reversible dividido entre la temperatura. Este procedimiento que vamos a hacer, obviamente con otras herramientas, se utiliza para determinar las entropías absolutas. Entonces, los datos de entropías absolutas que se van a mostrar en las tablas que vamos a utilizar después, pues se obtienen de la misma manera en la que nosotros vamos a obtener la entropía absoluta para este compuesto en este problema. Obviamente nosotros vamos a utilizar un software más sencillo y más accesible para ustedes, que no nos va a dar un resultado exacto, pero sí nos va a dar una aproximación. Estos análisis, este análisis de datos generalmente se realizan con software más específicos, más sofisticados. Pero para nuestro propósito va a ser suficiente como lo vamos a resolver nosotros. Bueno, otra cosa, obviamente, si se está midiendo la capacidad calorífica a presión constante, significa que las mediciones se están llevando a cabo a presión constante. Y nosotros ya hemos visto que este calor no es otra cosa que la capacidad calorífica multiplicada por la temperatura. Por dt. Cp por dt es igual al calor absorbido o liberado por el sistema. Y de acuerdo a la expresión de la entropía, eso lo tenemos que dividir entre la temperatura. De tal manera que pues tendríamos esta expresión, Cp dt entre T, lo voy a escribir así por una razón que vamos a ver después. Si nosotros la integramos, pues integraríamos aquí desde S1 hasta S2 y desde T1 hasta T2. Y aquí vamos a hacer uso de una cuestión muy importante, que es la tercera ley de la termodinámica. En términos simples, ¿qué nos dice esta ley? Que si la temperatura es igual a 0, es decir, si estamos en el 0 absoluto, 0 Kelvin obviamente, si estamos en el 0 absoluto, la entropía es igual a 0. Eso es lo que nos dice la tercera ley de la termodinámica. Y tiene sentido desde el punto de vista de los microestados. Nosotros hemos visto que la entropía es igual a K por el logaritmo natural del número de microestados. Cuando la temperatura es igual a 0, las moléculas dejan de moverse, no tienen energía cinética, su energía cinética es 0. De tal manera que todas las moléculas solo pueden tener un arreglo posible, una combinación posible, de tal manera que la cantidad de microestados en el 0 absoluto es igual a 1 y el logaritmo de 1 es igual a 0, por lo tanto la entropía es igual a 0. Entonces, la tercera ley nos dice que en el 0 absoluto, la entropía
es igual a 0. Y eso nos va a servir, aunque no lo parezca, nos va a servir para resolver este problema que tenemos aquí. Porque si nosotros establecemos los límites de integración de la siguiente manera, desde s igual a 0, cuando t es igual a 0, porque eso es lo que nos dice la tercera ley. Cuando t es igual a 0, s es igual a 0. Y si nosotros integramos solo la expresión que está del lado izquierdo, esta expresión, pues tendríamos lo siguiente. Pues sería s evaluada desde 0 hasta s2. Es igual a, aquí lo vamos a dejar así por cuestiones que vamos a ver después. Vamos a integrar desde 0 hasta t de cp entre t por dt. Entonces, esta parte izquierda, ¿cómo nos quedaría? Pues s2 menos 0 es igual a la integral desde 0 hasta t de cp entre t por dt. Y obviamente no tiene sentido poner ese 0, por lo tanto lo vamos a dejar como S2. Y esta S2 es lo que vamos a denominar entropía absoluta. Y es absoluta porque está en función de la temperatura absoluta. Cuando la temperatura absoluta es igual a 0, tenemos la entropía absoluta. Y algo muy importante, noten que aquí no tenemos un cambio en la entropía absoluta. Como en el caso de la entalpía, por ejemplo, teníamos un cambio en entalpía de formación. Vamos a ver en la energía de Gibbs, vamos a tener un cambio en la energía de Gibbs de formación. Pero en este caso no tenemos cambios en la entropía, tenemos un valor de entropía absoluta. Esta entropía absoluta es la que va a aparecer en las tablas posteriormente. Bueno, ¿qué es lo interesante de aquí y de esta expresión tal como la hemos colocado aquí? Pues resulta que si yo quiero determinar la entropía absoluta, es suficiente si yo tengo una gráfica de Cp entre T y yo determino la integral desde 0 hasta T. Y esto generalmente, bueno, se puede hacer de manera gráfica, que es como lo vamos a hacer nosotros. Si nosotros tenemos una gráfica donde en Y tenemos Cp entre T y en X tenemos T y tenemos algo así, pues si yo quiero determinar la entropía absoluta, lo que me está diciendo esta expresión es que yo tengo que partir de una temperatura de 0 hasta una temperatura 2 y el área debajo de la curva, hay que recordar el área debajo de la curva corresponde a esta integral, el área debajo de la curva no va a ser otra cosa que la entropía absoluta, que es lo que estamos buscando. Entonces, nuestro problema se resume a graficar Cp sobre T contra la temperatura y encontrar el área debajo de la curva. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello nos vamos a apoyar de dos software a los que todos tienen acceso. Uno de ellos es Excel para completar los datos que nos hacen falta. Y el otro software va a ser, bueno, que en realidad es una página de internet, se llama GeoGebra y nos va a servir para graficar. Repito, GeoGebra no nos va a dar un resultado exacto, para eso se necesitan otros programas más sofisticados, pero para efectos de este ejemplo y de la clase va a ser suficiente utilizar GeoGebra. Entonces lo que voy a hacer es copiar estos datos que tengo aquí y los voy a pegar en Excel. Entonces vamos a colocarlos aquí. Y aquí tenemos los datos de T y Cp. Pero, recordando nuestra gráfica que tenemos acá abajo, necesitamos Cp entre T contra T. Entonces aquí vamos a calcular, en esta columna vamos a calcular Cp entre T. Es decir, aquí vamos a tener que esta celda va a ser igual a Cp, pero Cp es esta celda, y eso lo vamos a dividir entre T y T es esta celda. Damos Enter y automáticamente nos calcula Cp entre T.
Esto lo copiamos hacia abajo y ya nos hace el cálculo de Cp entre T para todas las temperaturas que tenemos allí. Recuerden, nos interesa que T sea X, Cp entre T sea Y. Por lo tanto, vamos a graficar esta columna, aplastamos control, seleccionamos esta columna, vamos a insertar gráficos y un gráfico de dispersión. Y aquí ya tenemos Cp contra T, pero noten que nos hacen falta unos datos porque nosotros tenemos que encontrar el área debajo de la curva desde T igual a 0. Entonces tenemos unos datos que nos hacen falta. Esos datos son difíciles de medir en el laboratorio. Sin embargo, se ha encontrado que se puede hacer una aproximación para encontrar dichos datos. Resulta que a temperaturas bajas, la capacidad calorífica a presión constante es directamente proporcional a la temperatura elevada al cubo. Y la constante de proporcionalidad es un valor A. Y este valor A generalmente se calcula con los valores de Cp y de la temperatura más baja que se tenga. En este caso es 14.14 para T y 9.492 para Cp. Entonces, si sustituimos esos datos, es decir, si despejamos A y sustituimos los datos, pues tendríamos que Cp es igual a 9.492 y T es igual a 14.14 y eso hay que elevarlo al cubo. No nos vamos a preocupar por las unidades en este momento. Entonces vamos a hacer el cálculo. Tenemos 9.492 entre 14.14 elevado al cubo. Y el resultado es 0.00336, así lo vamos a redondear. 0.00336. Repito, no nos vamos a preocupar por las unidades en este momento. Entonces ese va a ser nuestro valor de A, y hay que recordar que Cp es igual a A, que en este caso es 0.00336, y eso va a estar multiplicado por T al cubo. Es esta expresión, pero hemos sustituido este valor de A aquí. Entonces esto nos va a permitir calcular los valores que nos hacen falta para Cp, y este es el procedimiento que generalmente se hace. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a calcular Cp para diferentes temperaturas. Voy a partir desde 0, en un momento vamos a eliminar el 0, pero lo voy a poner voy a graficar hasta 13. Entonces, ¿a cuánto va a valer Cp? Pues va a valer A, que es 0.00336, multiplicado por T elevado al cubo. Y eso lo voy a copiar, esa ecuación la voy a copiar hasta abajo. Y ya voy a tener todos los valores de Cp. Recuerden, nos interesa Cp entre T. Esto lo voy a poner aquí, Cp entre T. Entonces esto sería igual a Cp entre T, que en este caso no se va a poder, porque lo vamos a dividir entre 0. Y esa expresión la vamos a copiar hasta abajo. Vamos a eliminar este porque es un dato que no nos va a servir. Y aquí tenemos T, Cp y Cp entre T para las temperaturas que nos hacían falta. Lo que vamos a hacer es copiar estos datos que tenemos aquí, los vamos a colocar acá abajo y vamos ahora sí a graficar T contra Cp entre T. Lo seleccionamos, le damos insertar, gráfica, y si se fijan ya tenemos los datos que nos hacían falta utilizando esta aproximación. Esta aproximación se llama la extrapolación
de Diffie. Entonces, noten que lo que estábamos hablando hace un momento, yo tengo esta gráfica y ya tengo los valores desde T0. En este caso me interesa calcularlo para 298 Kelvin. Entonces, si yo determino el área debajo de la curva de esto que tengo aquí, la expresión me dice que la entropía absoluta va a ser igual a la integral desde 0 hasta t de Cp sobre t por dt. Es decir, al determinar el área debajo de la curva de Cp entre t contra t, voy a obtener la entropía absoluta, que es lo que estamos buscando. Entonces, para obtener dicha entropía, lo que vamos a hacer es utilizar una página web que se llama GeoGebra. Para buscarlo le ponen GeoGebra clásico, seleccionan la primera que aparece allí y los va a mandar a este graficador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos introducir estos puntos que tenemos acá. Necesitamos introducir eso y eso. Entonces lo voy a copiar y voy a ir a GeoGebra y voy a seleccionar aquí en esta parte de acá una opción que se llama vista, y en vista voy a seleccionar hoja de cálculo, y aquí en hoja de cálculo voy a pegar esos datos que acabo de copiar. Voy a eliminar esta columna, voy a eliminar esta fila. Ya sé que la columna A corresponde a T, la columna B corresponde a CP. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar estos dos. Doy clic con el botón derecho y le doy crear. Bueno, dice crea, y voy a seleccionar lista de puntos. Y automáticamente se me va a crear una lista de puntos que yo tengo aquí. Entonces lo que vamos a hacer, como aquí no se ve de manera muy clara, vamos a rescalar los ejes para que podamos tener una gráfica parecida a la que observamos en Excel. Entonces voy a seleccionar aquí donde dice desplaza vista gráfica y voy a seleccionar el eje Y y lo voy a mover hacia arriba. Vamos a suponer que está ahí. Voy a tomar el eje X y lo voy a cortar. Este hay que hacerlo un poco más grande. Y si notan, allí ya tenemos la gráfica que teníamos acá en Excel. Entonces, hay que determinar el área debajo de la curva, pero no lo podemos hacer sobre esta gráfica. Necesitamos una función. Entonces lo que vamos a hacer es ir acá en la parte de abajo y voy a poner ajuste polinómico. Entonces aquí me da esta opción ajuste polinómico y tengo que introducir la lista de puntos y el grado del polinomio. Vamos a escoger esta. La lista de puntos va a ser esta que está acá arriba, es L1. Entonces aquí vamos a poner L1. Y el grado de polinomio, vamos a empezar con un grado 4 por decir. Damos enter y aquí nos aparece la gráfica. Noten que la función no ajusta bien a los datos experimentales. Vamos a poner que sea de grado 5 y ahí ya ajusta mejor. Vamos a poner que sea de grado 6. Empieza a ajustar mejor. Vamos a poner que sea de grado 7. Lo que estamos haciendo es un ajuste no lineal de la gráfica. Ahí se ve mejor. Vamos a poner grado 8. Bueno, de hecho se ve mejor con el grado 7. No está bien ajustada, pero
si se ve mejor el ajuste. Como les digo, este programa pues no nos va a permitir determinar con exactitud el área debajo de la curva. Vamos a tener una aproximación. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hay que hacer ahora es integrar. Para ello vamos a utilizar la función integral. Y vamos a poner esta integral, donde nos pide la función, el extremo inferior del intervalo, que en nuestro caso va a ser 0, el extremo superior, que en nuestro caso va a ser 298. Entonces esta es la función que nos interesa. ¿Qué función queremos graficar? Esta que está acá arriba, es f. El intervalo inferior va a ser 0, el intervalo superior va a ser 298. Al dar enter, nos aparece el área debajo de la curva y nos dice que esa área es igual a 241.62. Y nosotros ya habíamos dicho que esa área debajo de la curva era la entropía absoluta. Entonces, en respuesta al problema, pues la entropía absoluta de ese compuesto a 298 Kelvin es igual a, de acuerdo a lo que nos dice nuestra gráfica, 241.62. 241.62. Las unidades serían en Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Y esta sería la entropía absoluta. Haciendo el ajuste y obteniendo el área debajo de la curva utilizando un software más especializado, resulta que el valor correcto de S es igual a 243 Joule Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. De tal manera que nosotros, utilizando este software que no es tan especializado, hemos encontrado un valor que se aproxima bastante. 241.62, el valor correcto es 243 Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Es decir, con este procedimiento nosotros hemos aproximado bien la entropía absoluta para este compuesto. Este procedimiento que hemos realizado es el procedimiento que normalmente se utiliza para determinar las entropías absolutas. Y hay que recordar en la tabla que nosotros hemos venido utilizando, si nos vamos acá abajo, aparecen para cada compuesto los valores de la entropía absoluta por mol. Obviamente, si esa determinación de la entropía se hace a un bar de presión, lo que tenemos es la entropía absoluta en estado estándar, que es lo que se tabula en esta tabla que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos diferentes compuestos. Obviamente no aparece el que estábamos revisando hace un momento, pero aquí tenemos la lista de los valores de las entropías absolutas para dichos compuestos. Y obviamente esas entropías absolutas las vamos a utilizar de la misma manera que hemos utilizado los cambios en la entalpía de formación, por ejemplo. Nos va a permitir hacer cálculos de cambios en la entropía de reacción. Y esta tabla la vamos a utilizar en algunos problemas que vamos a resolver después. Bueno, entonces nuestro problema termina aquí. El valor de la entropía absoluta que encontramos es 241.62 y noten que esa entropía absoluta viene desde la definición de la tercera ley de la termodinámica. Y lo repito de nuevo, esta ley nos dice que cuando la temperatura es igual a 0, la entropía es igual a 0. Aquí vamos a terminar este problema y nos vemos en el siguiente video.